Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 20 de mayo. Estamos exactamente a 11 días de la toma de posesión del nuevo gobierno y es importante empezar a analizar algunos hechos que ya han marcado lo que es este periodo de transición, en lo que queremos analizar, especialmente en la parte internacional y algunos gestos en materia nacional, pero básicamente la parte internacional. Para eso tengo en el estudio a dos invitados que conocen obviamente el área internacional. Él es canciller de la República, Héctor Dadiresi. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Napoleón. Y un saludo a la audiencia. Bueno, es canciller de la República, también ministro de Economía, ex diputado, ex dirigente político, varias cosas. Hoy sigue estando activo. Pues uno está activo hasta que se muere, ¿verdad? No, pero me consta Lo que no tengo son cargos directivos que no tampoco quiero volver a tener. ¿Verdad? Pero está muy activo. Estoy asesor de la Comisión Política de Cambio Democrático. Y con algunos análisis que estoy haciendo de la realidad nacional que los entrego a quien corresponde. Es un gusto tenerlo en el programa, doctor. Muchas gracias, igualmente. También está con nosotros Napoleón Campos, politólogo experto en política internacional. Buenas noches, Napoleón. Muchísimas gracias, Narciso, por esta invitación y por servir de buen pretexto para que saquemos de la casa a nuestro amigo Héctor. No, yo lo he visto en varias partes, no creas, no creas. Yo creo que la casa le reclama que está poco en la casa. El punto está que si no es así, no lo veo. No lo así que te agradezco mucho la oportunidad de poder conformarte para ti, para tu audiencia, dentro y fuera del país, hay que decirlo, Nacho. Te felicito mucho por tu excelente posicionamiento. Poder aportar, yo confío con Héctor, opiniones calificadas sobre los desafíos que le vienen al nuevo gobierno en materia de política. Sin duda. Vamos a dejar que nuestros invitados inicien esto dando una perspectiva de lo que han visto hasta ahora, cuáles son las señales que ha tenido el presidente electo, básicamente en lo que han sido sus viajes o sus palabras en relación a la política internacional. Hay que recordar que el presidente una vez fue ya oficializado como presidente electo, inició inmediatamente un viaje por todo Centroamérica, después fue a República Dominicana, después estuvo en Cuba para checarse de salud, pero también obviamente tuvo reuniones con la dirigencia de la isla, estuvo también en Venezuela y ha estado en el Vaticano y en Estados Unidos, donde se reunió con el secretario de Estado, además de algunos senadores y con la dirección del Reto para el Milenio, y también Corporación Reto para el Milenio y también Asocio para el Crecimiento. Esto básicamente, digamos, ha despertado una serie de dudas que esta visita a Venezuela, a Cuba, ¿qué significan? ¿Es que El Salvador se va a izquierdizar en materia internacional o no? ¿Por qué no fue primero a Estados Unidos y fue a otros países antes de Estados Unidos? Etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que muchos están hoy día observando, cuál va a ser la política internacional de El Salvador. Bueno, me imagino que el nombramiento de Hugo Martínez alguna señal da también, quien fue canciller al inicio del periodo del presidente Funes. Doctor, o empezamos con Napoleón, a ver. Como gustes. Mira, yo creo que estos viajes en la diversidad que tú lo has explicado, yo confío que le han servido al presidente entrante para darse cuenta cómo está la imagen del país, que es un componente, ¿verdad?, de la política exterior, el manejo de la imagen del país, porque es una percepción política internacional. Y confío que se habrá dado cuenta su equipo, el futuro canciller, bueno, canciller que repite, ¿verdad? Sí. Es decir, Hugo Martínez, que la imagen de país, Nacho, dominante en el exterior es muy negativa y que está marcada por el tema de la inseguridad, que ya no lo vamos a... No es el propósito, ya lo sabemos en todos sus colores y bemoles, cómo está y cómo han fracasado las políticas públicas en materia de seguridad. El segundo tema que preocupa en el exterior es por qué El Salvador no se recupera, por qué no crece arriba del 2%. Por encima, fíjate, de estas discusiones, yo ayer vi los últimos 2 segmentos de tu programa
con las respetables diputadas, y algo me voy a referir al respecto más adelante. Lorena Peña y Milena. Exactamente. Pero no, si bien hay una preocupación en el exterior por la política fiscal, la mayor preocupación está por qué El Salvador va a crecer este año 1.6% y el próximo 1.7%, de tal manera que la mitad del quinquenio del presidente entrante está ya aparentemente pronosticada para que sea en un nivel de bajo crecimiento económico. Y tercero, Nacho, ¿verdad?, porque esto hasta ha salido a relucir con el tema de Fomilenio 2, que es el tema de la independencia de poderes en el país. Que fíjate, Nacho, a mí me ha llamado mucho la atención, Héctor, cómo este asunto ha tomado relevancia afuera. Porque a 20 y pico de años de los acuerdos de paz, la gente se pregunta por qué no se fortalecen las instituciones, por qué no hay un respeto a la independencia judicial, por qué ha pasado esto los últimos 2 o 3 años donde el órgano ejecutivo, y ya no se dice el órgano legislativo, han mostrado una conducta reiterativa de no obedecer y de no acatar especialmente las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Me parece que han habido aliados con los que se ha ido a reunir el presidente electo que le han dicho con absoluta claridad estas preocupaciones. Y fue a Honduras, Nacho, se te escapó decirlo, pero yo aprovecho para ponerlo en el contexto. Fue a Honduras, donde se dijo públicamente que no se iba a tratar el tema de Isla Conejo, que ha tomado enorme relevancia, donde yo creo que ha fallado, y lo podemos analizar más adelante, creo yo que ha fallado estrepitosamente la diplomacia preventiva de la Cancillería, en no avisar que ahí se estaba construyendo un helipuerto. No comprendo yo cómo la OIE no advirtió eso, no se dieron cuenta que se estaban moviendo bolsas de cemento, grava, y que allí estaba ocurriendo algo que iba a significar un agravamiento del tema bilateral que mantenemos con Honduras. Por tanto, Nacho, en esta primera entradita, yo creo que el desafío, el contexto que hay, y no porque los aliados no estén dispuestos a colaborar. Yo escuché y me llamó la atención la expresión de la embajadora Aponte aquí en El Salvador, cuando dijo, miren, cuando le quieran entrar dentro del tema de seguridad a la prevención, nos avisan. En ese momento le entramos nosotros con el mayor de los gustos. Y creo yo que la Unión Europea igual. Y creo yo que hay una preocupación porque a El Salvador vengan inversiones extranjeras directas que contribuyan a mejorar el crecimiento económico, que lo eleven, pero no va a venir si no hay condiciones de seguridad mínimas. Y no hablo ya de la jurídica, sino hablo de esto, Nacho. Te quiero decir, y con esto cierro, que hay una creciente preocupación porque se están incrementando las solicitudes de asilo de lo que estamos dando en llamar el nuevo refugiado salvadoreño. Aquel que, a diferencia de los años 80 que nos tocó huir, ¿verdad?, dejar el país por la turbulencia político-militar, por la violencia a gran escala derivada de la guerra, del conflicto armado, este nuevo refugiado, Nacho, está arribando pretextando y demostrando fehacientemente en algunos casos que está huyendo de la amenaza de las maras, de la extorsión, y sobre esto hay mucho que decir, pero es un indicador directo de lo que está pasando aquí y que se está reflejando allá, y que yo confío que en esta gira le han dado elementos suficientes al presidente electo o a su equipo más de colaboradores más cercanos para creo yo, algo que voy a llegar, que es a pensar 2 veces el gabinete y pensar 2 o 3 veces las grandes decisiones que nos va a plantear al inicio del gobierno, porque desde ya yo te anticipo, y ahora sí cierro, yo creo que este gobierno, a diferencia de otros, no va a tener luna de miel, Nacho. Creo que no va a tener aquellos famosos 100 días de luna de miel. Yo creo que, claro, la expectativa no es que todo se anuncie en el discurso de toma de posesión, pero no se debe tardar mucho para hacer los anuncios trascendentales en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico. A ver, doctor. Yo solo quisiera comenzar con una discrepancia con Napoleón, y que es una discrepancia con mucha gente.
que se dice que la conflictividad entre poderes significa que no hay respeto a la institucionalidad, a la independencia de los poderes. Yo creo que la innovación más importante que ha habido en este gobierno es la independencia de poderes. Por eso hay conflictos. En los gobiernos anteriores no había conflictos. Si muchas resoluciones de la Sala de lo Constitucional se hicieron en Casa Presidencial, ¿verdad? ¿Ah? Lo que no se ha sido capaz es de vender la realidad de lo que está sucediendo. Es más, parece que al presidente Funes se le ha olvidado que él fue una de las causas por la que fue posible elegir una Sala de lo Constitucional como la que tenemos ahora, el 2009. En la etapa dialogante y concertadora del presidente Funes. Creo que hemos consolidado institucionalidad y eso es importante. Y al final se han respetado las decisiones de la Sala. Es más, yo no comparto varias decisiones de la Sala. Me parece que en algunas hay una abusiva interpretación de la Constitución. Me parece a mí, pero yo no soy quien debe dar opinión sobre eso. Es la Sala. O sea, si la Sala resuelve contra lo que yo pienso, yo acato. Y eso ha sucedido. Los principales partidos de El Salvador no están acostumbrados a eso, no. Arena fue la autora del decreto 743. El FMLN después comenzó su ataque a la Corte, de acuerdo. Pero al final se ha impuesto una situación donde hay independencia de poderes. Y las resoluciones últimas de la Sala de lo Constitucional son la prueba. Esas eran imposibles de darse en los gobiernos de Arena. Imposible. Y lo digo con conocimiento absoluto de causa. Hasta un diputado pegó un grito una vez en la plenaria: son inconstitucionales y ¿qué? Consigan que la Sala de lo Constitucional se los decrete. Y todavía es un dirigente de Arena. Pero metiéndose en el panorama internacional, yo creo que las visitas... Perdón, doctor, ¿usted no cree que el mundo esté viendo a El Salvador como un país que no respeta la institucionalidad? Yo creo que no se percibe lo que significa ese conflicto porque nosotros salvadoreños lo hemos vendido mal. Ya. Yo conozco conflictos muy serios de la Sala Cuarta Constitucional de Costa Rica con el órgano ejecutivo, diversos. Pero a nadie se le ocurre decir que eso es grave en Costa Rica, eso es normal. Si en la democracia es eso, el tono no es el adecuado, pero al final la Asamblea ha agachado la cabeza adecuadamente conforme a la Constitución. ¿La diferencia será que aquí hubo un intento de no respetar el fallo? Porque no se estaba acostumbrado, pero al final en ese conflicto hubo una consolidación institucional que debemos resaltar, porque como dice David Escobar Galindo, la realidad es más tosuda, de otras palabras, más tosuda que la voluntad de los actores. Pero sí te voy a decir, y discúlpame 10 segundos, pero hay una foto que quedó muy grabada fuera de El Salvador cuando el presidente de la Asamblea Legislativa le estaba levantando el bracito, ¿verdad?, a un señor que nombraron ahí de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo no he dicho que no ha habido intentos. El decreto 743 es una cosa gravísima. Gravísima, gravísima. Tanto o más grave que levantarle la mano al presidente de la Corte. Tanto o más grave. Y se hizo... Seguro. En las oficinas de Arena, y Arena lo negoció con el presidente Funes. Pero la percepción política internacional, ahí está. Pero ¿verdad? Por eso yo marcaba muy fuertemente que no hemos sido capaces de decir lo que realmente está pasando aquí, porque como quienes hablan están disgustados por el avance de la institucionalidad, de lo que están hablando es del conflicto y no del fortalecimiento. ¿A quién se le ocurriría que iba a pasar tanto tiempo de presidente interino de la Corte a una de las personas más atacadas por los enemigos de la independencia de poder? Florentín Meléndez.
y se dé el lujo de prevenir al órgano ejecutivo de que cumpla las disposiciones de la sala. Con toda razón, y he dicho, yo soy uno de los que no está de acuerdo en varias resoluciones. Creo que la interpretación constitucional es mala. Pero yo creo, y creo que ya no tenemos tiempo, que los viajes de Sánchez Seré y sus discursos han mostrado que va a ser una política exterior no muy diferente a lo que hemos tenido en el pasado. Quizás mejores relaciones con Venezuela que las que tuvo Funes, pero en un momento en que eso significa muy poco. Pero que el centro de nuestra política exterior va a ser la relación con Estados Unidos. Okay. Eso está absolutamente claro. Vamos a ver al corte y vamos a ver si eso también lo piensa Napoleón, si el centro de la política exterior de El Salvador va a ser los Estados Unidos, si se va a mantener el mismo tipo de política o puede haber un cambio en el próximo gobierno. Ya volvemos. ¿Tú crees, Napoleón, que va a ser exactamente la misma política, que no va a haber un cambio importante ya en un gobierno, como uno dice, propiamente el FMLN, donde me imagino, digamos, que algunos aliados del partido del sur también debieran ser importantes, ¿no? Fíjate que me ha llamado mucho la atención tu última afirmación, Héctor, de que Estados Unidos va a seguir objetivamente en función de los intereses migratorios que tenemos en Estados Unidos, la relación comercial, Fomilenio, el asocio para el crecimiento. Cualquiera diría que sí, que Estados Unidos va a seguir siendo el centro de la política exterior. Pero te voy a decir que hay un hecho que hace unas semanas a mí me impuso dudas razonables de que esto pueda seguir siendo así, que fue la votación de El Salvador en la OEA, cuando llegó la señora Machado a hablar en nombre de la oposición venezolana. Y tú te acordarás, Héctor, y tú también, que ya andabas por aquí reporteando en Centroamérica, aquel histórico momento cuando, allí no en la Asamblea de la OEA, sino de Naciones Unidas, en la Asamblea General de 1981 de septiembre, a un mes de la Declaración Franco-Mexicana, que reconoció como fuerzas políticas y diplomáticas representativas al FDR y FMLN, que Daniel Ortega le cede al doctor Guillermo Manuel Ungo su asiento y la tribuna para que se oyera precisamente lo que entonces era la oposición política y armada de El Salvador. Yo en ese momento, cuando vi en las noticias de que El Salvador había votado a favor de sacar a la prensa del recinto de debate de la OEA, y que significaba en la práctica bloquear a la señora Machado, Narciso, en ese momento vi, olfateé que se estaba ya avisando de que el futuro gobierno de El Salvador iba hacia un alineamiento hacia Venezuela, independientemente de las condiciones existentes en Venezuela. A ver, alineamiento a Venezuela, me cuesta también creerlo, porque hay realidades que son más fuertes que cualquier cosa, ¿no? Mira, ahora hay una delegación, si no me equivoco, de la Asamblea Legislativa de El Salvador en Moscú, sí, en claro. Rusia. No, ya estuvo. Ya estuvo, con gente de arena. Sí, no, yo hablo de decir, mira, y es curioso que esto suceda cuando están pasando las cosas que están pasando en Ucrania. Y garantizo que los diputados no pensaron en lo que está pasando en Crimea. A ver, entre Ucrania y Rusia. Pues eso mismo, quiero imaginar que pasó y que no se dieron cuenta realmente de las repercusiones de lo que estaba pasando en ese momento en la OEA. Porque sí te voy a decir por qué tengo yo mis preocupaciones, porque sí son preocupaciones de este alineamiento. Héctor sabe, ya que hablamos de la Constitución, que aquí ya no hay diferencia si ganaste por 6,000 votos, por 68,000, es decir, además, algo que Héctor y yo hemos observado desde hace décadas sobre el diseño constitucional, fíjate que ni siquiera la política exterior de El Salvador es gobiernista, es presidencialista. Y ahí está
el literal E del artículo de la Constitución que dice: las facultades del presidente de la República son, dos puntos, literal E, dirigir las relaciones exteriores. Me pregunto yo, ¿por qué votamos en contra, por qué votamos a favor de sacar a la prensa de la sesión de la OEA sobre Venezuela? Y esto creo yo que puede ser un anticipo, lo veremos si no, Nacho. ¿Te parece una votación, un hecho de importancia? Sí, me parece. ¿Que marca una política internacional? Y yo creo que puede marcar. Creo que votaron muchos países que incluso tampoco están en la órbita de Venezuela. Sí, pero te voy a decir una cosa, esa es una votación particular a examinar, porque El Salvador votó, y en Centroamérica únicamente votó a favor Nicaragua y El Salvador, porque se sacara la prensa de la OEA. Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá votaron en contra de que se sacara la prensa. En lo que va del año ha sido la votación más significativa y más simbólica para medir la política latinoamericana. ¿Y por qué me preocupa? ¿Y por qué los hechos más adelante nos dirán si tu servidor está equivocado en prestarle excesiva atención a esa votación en la OEA? Por los acontecimientos mismos en Venezuela, Nacho. Definitivamente Venezuela ha sido los últimos años, es y seguirá siendo el centro de gravedad de la política latinoamericana. Y nos va a seguir alando, nos va a seguir jaloneando para tomar decisiones. Yo creo que esta no es la única decisión en el escenario internacional a la que Venezuela nos va a confrontar, no solo en la OEA, yo creo que en el SICA mismo, y creo yo que en el marco de Naciones Unidas. A ver, voy con el doctor para tratar de ser más picado esto. A ver, no sé, doctor, ¿usted cree que puede llegar a tener una importancia mayor de la que algunos prevén el régimen de Venezuela en El Salvador? Cuando yo digo que el centro de la política exterior va a ser Estados Unidos, no quiero decir que vamos a tener una política exterior sometida a Estados Unidos. Y evidentemente el frente hecho gobierno no puede dejar de tener actitudes frente a sus antiguos aliados. Hay que recordar que Cuba fue un aliado durante la guerra, pero también el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela fue un gran aliado de Guillermo Manuel Lungo. Ahora, el gobierno de Chávez es enemigo de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Es otra cosa. Pero el problema de la señora Machado es un problema bastante más complejo, porque la señora Machado, más que representar a la Mesa de Unidad Democrática, representa al ala más dura de la Mesa de Unidad Democrática, con conflictos con Capriles. O sea que la votación no era excluir a la oposición venezolana, sino excluir al ala más dura, más de derecha. Ahora, no me extraña que Honduras y Guatemala hayan votado de esa manera. Igual hubiera votado Arena. La señora Machado ha sido una gran aliada de los sectores más duros de la derecha centroamericana también. Pero yo no diría no digo que no tiene importancia, pero no es el centro de la política, que es una cosa diferente. Venezuela va a ser un país sobre el cual van a tener que definirse los países latinoamericanos, pero no en el mismo sentido que lo debieron haber hecho hace 4 o 5 años, ¿verdad? Creo que las debilidades del gobierno de Maduro, que no son tanto debilidades de legitimidad, sino de capacidad de gobernar, no me refiero a capacidad en el sentido de ser inteligente, sino de tener los instrumentos para gobernar. Hay una ingobernabilidad creciente en Venezuela, disminuyen su posibilidad de influencia. El hecho de que tenga hoy que racionar las divisas un país petrolero significa que su capacidad de influencia a través de los recursos económicos es bastante mala.
¿Vamos a seguir teniendo una relación privilegiada a través del programa de ALBA? Sí. ¿Vamos a seguir pagando la deuda con productos salvadoreños? Sí. Yo creo que eso va a continuar. ¿Vamos a poder seguir recibiendo los beneficios de la importación de petróleo? No estoy tan seguro, pero es posible. De hecho, se le han ofrecido a otros países estos días. Pero yo insisto que objetivamente, y creo que va a ser bastante pragmático el gobierno de Salvador Sánchez Serén, dadas las condiciones económicas del país, dadas las condiciones de seguridad del país, dados los lazos a través de tratados con los Estados Unidos, las relaciones con Estados Unidos van a ser importantes. Y yo confío en que, a no ser que gane el Tea Party las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, las actitudes amistosas que se pueda tener con estos gobiernos, Cuba y Venezuela, no van a oscurecer las relaciones con Estados Unidos. Un poco como lo que está pasando con Nicaragua. Nicaragua todavía es más agresivamente pro-venezolana que lo que puede haber sido El Salvador, y sin embargo tiene relaciones bastante cordiales con Estados Unidos en la práctica, porque también en Estados Unidos hay un sentido más práctico de la política exterior. O sea que no todo lo veamos desde este lado. En Estados Unidos hay un sentido más práctico de la política exterior que por los vientos que soplan parece significar que puede llegar hasta 2018. Toque un corte, pero me gustaría en el próximo bloque ir un poco más a lo específico. No sé si lo de la señora Machado en la OEA fue una decisión del gobierno del presidente Funes, pero la idea es ver a futuro, el próximo gobierno, las señales que ha enviado el presidente electo, ¿ya? En relación a cuál puede ser su política exterior. Y me gustaría, digamos, también ver si China puede entrar, digamos, realmente a sustituir a Taiwán en las relaciones del país, y otros hechos, digamos, ¿cierto?, que pueden ser importantes, como la relación con el resto de Centroamérica. Ya volvemos. ¿La elección de Hugo Martínez como canciller determina algo? Yo creo que sí, porque creo yo que implica el retorno a la Cancillería de un rostro que es de un militante del FMLN, pero que sin duda, si algo hay que reconocerle a Hugo Martínez, es que visto afuera del país como un rostro moderado, ¿verdad? Como un... O sea, es una señal. Una señal. Ya, doctor, ¿usted piensa lo mismo? Yo pienso lo mismo. Hugo es muy estimado por los cancilleres, por los gobiernos centroamericanos, aún de derecha, por eso fue electo en el SICA, y creo que la elección de Hugo es un signo de continuidad más que de ruptura. Tengo entendido que Kerry lo alabó, o sea, sí, cuando estuvo en la reunión reciente con... Ok, China. Bueno, hace 5 años se escucharon rumores, ¿verdad?, que iba a haber ruptura, que iba a haber un cambio de nexos diplomáticos, pero como comentábamos en el intermedio con Héctor, ¿verdad?, que le hemos dado seguimiento a esto, del tema de China y Taiwán, lo más importante a destacar es que ya entre China y Taiwán ya no hay un escenario de conflicto por arrebatarse aliados, porque el nivel de diálogo, yo no te voy a decir que ya podemos pronosticar una sola China con 2 o 3 sistemas, pero que los entendimientos los últimos años han avanzado sustancialmente entre ambos. ¿Esto qué significa? Pero en la decisión que pueda irse El Salvador a tener relaciones plenas con China continental, ¿no puede influir lo que ha ocurrido últimamente con Taiwán? El hecho del expresidente Flores, que queda demostrado, un gobierno que interfería políticamente en asuntos nacionales y que lo sigue haciendo porque obviamente el programa del presidente está hecho con dinero de Taiwán, el programa, digamos, que muchos critican, el programa radial. Entonces no poder hacer esto que para muchos es, bueno, en El Salvador han habido corruptos, pero han habido corruptores. Es que el gobierno no puede, de que Taiwán no puede caer en esa categoría. Sí, tu análisis. Y eso hacer cambiarla. Sí. Y eso es lo que ha despertado 5 años después otra vez la pregunta si va a haber ruptura con Taiwán o no por estos escándalos. Pero mira, yendo al realismo político, yo creo que es muy difícil. Además, China
ya se quedó con la reina del tablero el 2008, Nacho. Eso lo analicé aquí contigo, que fue abrir nexos diplomáticos con Costa Rica. Ese era el interés geopolítico en aquel momento de Pekín. No era otro, quedarse con el país, con la diplomacia más prestigiosa, que en ese momento estaba siendo gobernada por el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Y yo creo que en ese momento muchos no advirtieron que China, si bien no se daba por el 100% satisfecha de su geopolítica en América Central, pero creo yo que quedó meridianamente satisfecha. ¿Me estás diciendo que la decisión de relaciones con China depende de China y no de nosotros? Sí, porque en este momento abrir relaciones diplomáticas China Popular El Salvador no tiene un impacto ni para China ni para Centroamérica como sí lo tuvo, porque fíjate que el 2008 tuvo además algo importante. China Popular logró quebrar el consenso dentro del SICA que había hacia Taiwán, y eso era lo que perseguía China en ese momento. Okay. Y dado el clima de entendimiento actual entre Taipei y Pekín, yo creo que es muy difícil que tenga sentido un cambio de nexos diplomáticos, a menos que lo que tú has señalado y que se escucha aquí en El Salvador lleve a que el FMLN, que el presidente entrante pueda tomar esa decisión de cambiar los nexos diplomáticos. Doctor. Yo no creo, estoy de acuerdo con Napoleón de que Costa Rica era el punto más importante, y otro punto importante para China era Panamá, por ejemplo. Y en Panamá tiene inversiones, claro, a través de empresas del gobierno chino. Pero yo creo que el obstáculo más importante en este momento para establecer relaciones diplomáticas con Pekín, Beijing, como se dice ahora, ¿verdad? Bueno, en mandarín así se dice, sí, Beijing, ¿no? Sí, pero antes en español decíamos Pekín. Claro. Se debe al acuerdo de cooperación entre la República de China y la República Popular China, o sea, entre Taipei y Beijing, que se comprometen a no seguir disputando reconocimientos diplomáticos. Creo que el último país en entrar en esa competencia fue Costa Rica. Costa Rica. Creo que no hubo después de eso ninguno en el mundo. Hay por ahí dos. Pero ya no fueron con la fricción, ¿verdad? Sí, con la sí. calentura, Y como se dio el de Costa Rica. Por eso fueron esos todavía. dineros que el presidente Chen Shui-bian repartía con generosidad impresionante, porque él sostenía que había que generar la tesis de las dos Chinas, más bien que había que darle cuerpo a la tesis de las dos Chinas y obtener reconocimiento diplomático internacional como la República de China, Taipei, entre paréntesis, que es un reconocimiento. Y en Naciones Unidas, Sí, sobre todo eso. En Naciones Unidas, exactamente. Lo que sí creo que vamos a tener es por fin el establecimiento de una oficina de relaciones comerciales con la República Popular China, que hay que decir que en ciertos momentos, hasta en conversaciones con diplomáticos de la República de China, de Taiwán, se decía que eso no tenía ningún problema. Es más, en algunos momentos sugirieron que ellos podían colaborar en el éxito de esa oficina de relaciones comerciales con la República Popular. Hay que recordar que los más grandes inversores extranjeros, entre comillas, en la República Popular China son taiwaneses. Ok, quiero ir un poco, llevarlo a dónde seguramente van a estar las metas de participar en movimientos internacionales de El Salvador. Por ahí, por ejemplo, se sabe que el presidente Evo Morales, que se reunió con el presidente electo Sánchez Serén en Costa Rica con motivo de la toma de posesión, le planteó de que El Salvador debía unirse al G77 más China, ¿ya? Y cabalmente en junio hay en La Paz, Bolivia, está el evento del G77 más China. Pero por otro lado está el Asocio para el Pacífico, ¿no? Que componen los gobiernos de Chile, de Perú, de Colombia y México, también de México. Y Costa Rica, que ya casi tiene los dos pies adentro. Y que El Salvador había solicitado, digamos, a lo menos estar en calidad de observador para ir avanzando en su inclusión. Pongo dos ejemplos de dos cosas quizás diametralmente distintas en este momento. ¿Por dónde va a ir El Salvador?
¿Va a terminar en los agrupamientos de izquierda o va a mantenerse en la tradición de lo que importa más al área, más cercano al área y más cercano a lo que Estados Unidos ve bien, por ejemplo? El G77 es el heredero de los países no alineados. Sí. Y hay que decir que El Salvador en 1979, en el gobierno del general Romero, a través de José Antonio Rodríguez Port, que era el canciller, suegro de Francisco Flores. Sí, en una reunión en La Habana. Siempre nos aparece Francisco Flores. En una reunión en La Habana, unos 3 meses antes del golpe de Estado de octubre del 79, se hizo miembro observador de los no alineados. No sé exactamente, confieso que no le he dado seguimiento, si tenemos esa calidad. Yo no diría que el grupo de los 77 es un grupo tan de izquierda. Ahí hay muchos gobiernos que más bien son de derecha bastante fuertemente. Colombia es miembro, pero sobre todo, más que el presidente Santos, algunos jeques árabes que son miembros del grupo de los 77. Y yo creo que habría que estar ahí. Ahora, este no tiene ninguna característica comercial, es simplemente un grupo de interrelación política. Mientras el arco del Pacífico, que primero iba a ser de todos los países latinoamericanos ribereños del Pacífico, y después se aceleró con estos 4 países que se mencionaron, ese sí es un acuerdo comercial bastante complejo, que nosotros ya tenemos tratados de libre comercio con 3 de los países, pero que no llegan a los extremos a los que llega el arco del Pacífico. Creo que eso hay que analizarlo con otro criterio, que es un criterio más económico, hasta dónde somos capaces de dar todas las ventajas que entre ellos, países muy fuertes, creciendo apreciablemente en este momento, casi todos ellos. México ha mejorado su tasa de crecimiento, que era el que la tenía menor. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo desde el punto de vista económico más que político. Mira, Nacho, yo creo que tu pregunta es absolutamente válida e importante, porque el presidente entrante dijo, no hace mucho ahí, yo capté esa idea, y creo que ya la repitió Hugo Martínez: vamos a ejercer una política exterior abierta. Con eso no estás diciendo a estas alturas del siglo XXI nada, ¿verdad? Lo que queremos es saber dónde nos vamos a posicionar. Está claro que hay mucho que hacer en la integración regional. Tú sabes, yo he pasado trabajando los últimos 2 años con el tema del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica. Esa es una apuesta que está allí y que ya está en vigor. La semana pasada, tú sabes, se exportó el primer cargamento de azúcar salvadoreña al mercado único europeo, y eso hay que profundizarlo. Y esa es una buena apuesta, y falta aún que se ejecute el pilar político y el pilar de cooperación. Viene en las próximas semanas una discusión importante de cómo se pueden optimizar y ser más eficientes los fondos europeos 2014-2020 dentro del acuerdo de asociación. Y allá hay que estar y hay que tener propuestas concretas. Y el nuevo gobierno tiene que formularlas y trabajarlas. Yo creo que el escenario que se ha mencionado, el arco del Pacífico, es un escenario que a mí me gusta mucho, porque es muy pragmático, es poco burocrático y tiene algunas apuestas básicas que nos pueden permitir, ya que no entramos a la PEC y no vamos a entrar a la PEC, cuando menos Aunque somos observadores, ¿no? Ni eso. Ya. Pero cuando menos este foro del Pacífico latinoamericano, con economías muy pragmáticas, te permite tener algún grado de información y algún grado de interrelación con la cuenca del Pacífico. Y eso es importante y hay que estar allí. Pero como comentábamos minutos antes de iniciar la entrevista, Narciso, aquí con Héctor, está el tema de la unión aduanera.
Y fíjate que hace poco tuvimos un foro precisamente allá en Guatemala con muchos amigos que me preguntaron por ti, por cierto, viejos amigos tuyos de la integración regional, porque hay una curiosidad. El acuerdo de asociación no habló de unión aduanera en Centroamérica, por una razón fundamental, porque la Unión Europea ha venido siendo el cooperante fundamental para favorecer la unión aduanera en Centroamérica. Y de hecho, si la unión aduanera no se va gradualmente materializando, van a haber problemas en el futuro para el acuerdo de asociación, ¿verdad? Y esto es un tema importantísimo que ojalá Hugo Martínez, que va pasando unos meses por la Secretaría General del SICA, lo traiga al seno de la Cancillería y ponga gente a pensar cómo El Salvador puede tomar un liderazgo en eso. Pero te voy a decir algo mucho más práctico que tiene que ver con la cooperación, Nacho, y que yo espero que, y que también Hugo Martínez sabe de eso ahora que estuvo en la Secretaría General del SICA, que es la revisión el próximo año de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la gran cumbre de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Salvador y Centroamérica han sido de los principales receptores de ayuda internacional gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se va a trazar un escenario 2015 más para revitalizar y reorientar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el curso del milenio que estamos ya nosotros atestiguando. Entonces hay muchos escenarios donde estar y que hay que prepararse. Mira, yo creo que es bueno hacerle un llamado de atención a lo que ya señalamos, y que creo que hay que decir algunas cositas más, y que me estimula mucho tu entrevista ayer con las dos diputadas. Pero en estos temas que son específicos de cartera, ¿verdad?, en estos temas que son específicos, y Héctor, pues que fue canciller de la República, sabe que es necesario seguir profundizando la capacitación del servicio exterior, que si bien no está en manos nuestras la reforma migratoria en los Estados Unidos, pero no debe descansar la Cancillería un día para prepararse, porque si no hay un plan A, habrá un plan B y hasta habrá un plan C, donde hay que poner a disposición de la diáspora todos los recursos nacionales para que soñadores, así los políticos, sean favorecidos. En fin, todo eso no lo tiene que descuidar, es decir, tiene que ver hacia la casa Hugo Martínez, y no descuidar al servicio exterior, no descuidar la atención consular, no darle mayor coherencia a todos estos grandes temas permanentes. Estos no son de gobierno, no son de partido, no son del presidente de turno, son temas de nación, y eso hay que atenderlo. Y luego yo te quiero remachar unos asuntitos de coherencia. Es que ya se me fue el tiempo muchísimo, estamos pasadísimos en el tiempo de bloque, y el último bloque es de las preguntas del público. Ya volvemos. Muy buenas noches, Francisco Bonilla, cuéntanos qué son los amigos televidentes. Hay varias interrogantes, buenas noches para los señores panelistas. Dice Rafael Ernesto Vélez, ¿debe el gobierno tomar en cuenta a los empresarios, ANEP, Cámara Salvadoreña de la Industria, a la ASI, a FUSADES, etcétera, para comenzar a tener relaciones con China y otros países que para la derecha son de lineamiento comunista? Gracias, excelentes panelistas los de hoy, plantea. Armando Díaz dice, si Sánchez Serén va a Estados Unidos, se le señala que se está alejando de Venezuela, que si va a Venezuela, que es ese su faro. Con el pueblo nunca se queda bien, aunque parece que El Salvador tendrá más lazos estratégicos. Sin embargo, ¿qué lectura deberíamos tomar como atinadas y qué pasos en falso no debería dar el próximo presidente? Pregunta. Edgar Pinto dice, más creo que la luna de miel no se dará porque ya casi se vienen las próximas elecciones. Amílcar dice a los panelistas, ¿será que al gobierno de turno y nuevo les conviene que la delincuencia sea grave y beneficiarse? Bessie Ríos dice, me perdonan, pero no podemos comparar a Corina Machado con el doctor Guillermo Manuel Ungo. ¿De dónde? Pregunta. Fernando Flores dice, las sentencias de la Sala de lo Constitucional se han cumplido aún a regañadientes, como dice el doctor Dada. Ricardo Cardona dice, la política exterior debe de ser articulada y complementaria a la política interna. ¿Cuál es el esquema económico que se va a impulsar? ¿Qué se va a hacer con la política monetaria? ¿Se va a impulsar una renegociación global de la deuda? ¿Qué se va a hacer con el sistema de pensiones? Saludos a los respetables panelistas. Bueno, con eso tenemos suficiente para agotar el tiempo que nos queda. Sin duda. A ver, ¿quién empieza? Mira, porque también casi aquí hay que ir concluyendo con estos aportes, ¿verdad?, de los amigos en redes sociales. Mira,
Yo creo que una lección del Salvador, que es una lección además que se aprende en las relaciones internacionales, es que cuando tú refuerzas una relación con un país, por importante que sea, y refuerzas tu dependencia de ese país o te sometes a ese país, no te va a ir bien. Y yo creo que no solamente el caso Francisco Flores Taiwán, sino que el caso Francisco Flores George Bush, ¿verdad? Terminamos con tropas en Irak, y te acuerdas que yo fui uno de los que lo quería ver preso, no por lo de Taiwán, no sabíamos de esos dineros, ¿verdad? Sino cuando vino en un féretro el soldado Natividad Méndez, porque a él había que enjuiciarle como comandante general de la Fuerza Armada por haber enviado tropas a un conflicto que nos era ajeno. Por eso me preocupa a mí la posibilidad de un alineamiento, que ojalá no se dé. Quisiera irme convencido del Salvador, Héctor, de que ese alineamiento no se va a dar, pero yo tengo mis serias dudas. Pero hay tanto que aprender con el caso Flores, que creo yo que al Salvador no le conviene en este gobierno futuro un alineamiento con Venezuela ni con nadie. Ojalá que el canciller y el presidente entrante logren una política exterior más ecuánime. Pero el segundo punto, que me gusta mucho del comentario último que se nos presentó, la complementariedad entre política exterior y política interna. Narciso, ayer a mí me quedó claro que las dos diputadas estaban expresando las visiones de los dos partidos mayoritarios. Han hecho de la hacienda pública y de la política fiscal la caja chica del gobierno, Nacho, y no lo que debiera ser una herramienta estratégica de desarrollo. El país lo que debiera de estar discutiendo no es un tercer paquete de reformas fiscales, debiese estar discutiendo la reactivación económica y cómo este modelo debemos de superarlo y transformarlo para crecer y generar más empleo en los términos que lo hemos señalado. De tal manera, por favor, Nacho, y esto es algo de mentalidad salvadoreña, dejemos de estar poniendo primero la carreta y después los bueyes. Es que hay que poner primero los bueyes, porque ¿qué son los bueyes? Son los motores del crecimiento económico. Y yo le quiero pedir al presidente electo, al presidente entrante, que se dé un tiempito, que deje, que parquee, que estacione un momento esta discusión sobre más impuestos, sobre más deuda, y que primero nos presente sus medidas magistrales de política económica y de crecimiento económico, y que después nos invite a discutir al país entero si nos conviene acumular más deuda y generar más impuestos y nuevos impuestos. Y que se dé, y con esto cierro, Nacho, se dé un tiempito pequeño para pensar si lo que ya se oyó que ha nombrado de gabinete es lo que le conviene más al país. Ok. Problema que ya casi me queda un solo minuto, sí. Yo solo una observación. En el paquete que está en la Asamblea no hay ni un centavo de aumento de la deuda. Doctor, yo quería contrarrestar lo que querías. ¿Cómo usted ve lo que dijo Napoleón en relación a que él teme una posible alineación con Venezuela? ¿Usted lo ve absolutamente? Yo veo una relación de mayor acercamiento con Venezuela sin alineamiento. Ya. Eso es lo que yo veo. Lo mismo con Cuba. No creo que hay condiciones objetivas para un alineamiento. Sobre todo que creo que hay un debilitamiento. ¿Una política exterior pragmática eso? Yo creo que va a haber una política exterior pragmática, muy pragmática y muy orientada por las necesidades internas. Yo estoy de acuerdo con el comentario. No le puedo responder las preguntas porque yo también me hago varias de las preguntas que hizo el amigo televidente. No me queda claro qué van a hacer con eso. Y sobre todo yo debo decir que el país no va a crecer si no se le entra a fondo a la estructura de comportamiento de la economía que nos heredaron las reformas de Arena, que tenían objetivos que no se lograron. Fueron apuestas fracasadas, pero todavía tenemos los estímulos para que esas apuestas se desarrollen. O sea que ya no estamos jugando en esa cancha, pero la lógica de nuestra economía es como si estuviéramos jugando en esa cancha. Y no se puede jugar un juego distinto que el que la realidad le impone a uno, ¿verdad? Y mucho cuidado,
creo que hay que resolver el problema fiscal urgentemente, la trampa fiscal que tenemos en este momento, para que nos dé tiempo de discutir las políticas de desarrollo. Lo digo como economista, más que como político. Políticamente es posible decir, espérese un momentito. No, no tenemos espacio para pensarlo mucho tiempo. No da para más la situación de las finanzas públicas. Ya desde el año 2000 le estamos poniendo parches. El año 2000 dijo Fusades que era insostenible la condición de las finanzas públicas. Lo sorprendente es que 14 años después estamos volviendo a decir lo mismo sin haber tomado las medidas para resolverlo. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Napoleón. Muchas de las cosas que hoy día hablamos vamos a tener que retomarlas porque este viernes vamos a conversar con el próximo canciller Hugo Martínez. Entonces, interesante. Está interesante. Lo que quedó aquí, lo que se habló, lo que quedó pendiente, lo conversaremos con Hugo Martínez. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.